nombre es Germán Flores, soy director de la maestría en Legal Tech de la Universidad Sergio Arboleda y docente en esta casa de estudios desde el año 2019 y pues llevo más de 20 años de experiencia trabajando en Derecho Digital y Legal Tech en Colombia. Bueno, los principales retos, como lo menciona Nick Bostrom, son retos existenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que la inteligencia artificial va a evolucionar hacia lo que Nick Bostrom llama una superinteligencia, que es aquella inteligencia que ya no va a depender de los humanos para poder seguir evolucionando. Esto en términos de la capacidad tanto tecnológica como hasta inclusive física que puedan llegar a tener esas superinteligencias. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Si esa superinteligencia no tiene al ser humano como el centro del mundo, pues puede tener un riesgo existencial, o sea, se puede generar un riesgo existencial. Esto probablemente pase en algunas décadas, como el mismo Nick Bostrom y algunos otros pensadores lo señalan. De hecho, miren que acá nos acompaña la clase de innovación y uno de los grupos que está investigando los temas de clase está centrado precisamente en esto. Y ese es precisamente el gran problema o el gran dilema que hay alrededor de la inteligencia artificial. Y en ese camino, hasta que lleguemos a ese punto, pues pueden haber muchos problemas para el ser humano, como por ejemplo los sesgos algorítmicos, la discriminación, la opacidad de la misma tecnología, la falta de desarrollo humano en el pensamiento, la pérdida de empleos, el tema relacionado con los derechos de propiedad intelectual y quién va a tener esos derechos. Entonces miren que el tema de la inteligencia artificial pues le plantea en este momento muchos retos éticos y jurídicos a los seres humanos. Bueno, en Colombia en este momento contamos con dos herramientas que son fundamentales. Por un lado, el marco ético de la inteligencia artificial, que este es del 2021, este viene de 2021-2022, que fue un legado que dejó el presidente Duque. Es muy interesante porque toma estos elementos de la Unión Europea, que ya los tenía en sus marcos éticos, y los trae acá. Y creo que es un documento pues bien logrado. Y el segundo es el documento COMPES 4144 del 2024, que es el documento COMPES de inteligencia artificial del actual presidente Petro. Es decir, pues yo sé que lo criticamos por muchas cosas, pero esto creo que fue un gran logro del DNP. Y allí también se plantean elementos de hacia dónde debe ir la inteligencia artificial. Entonces es con lo que contamos hoy en día. Si bien no son documentos estrictamente vinculantes, como lo podría llegar a ser una ley, pues sí son marcos de referencia que pueden utilizar las empresas, instituciones públicas o privadas en el uso y desarrollo de la inteligencia artificial. Y además de eso, en este momento hay una multiplicidad de proyectos de ley en el Congreso de la República alrededor de todo tipo de temas relativos a la inteligencia artificial. IA, desarrollo de la IA en relación con el derecho al consumo, con el derecho a la competencia. O sea, hay un montón de proyectos. De hecho, la semana pasada hubo otra iniciativa. Algunos han pasado ya a segundo debate. Entonces yo creo que de hecho hay una comisión incidental del Congreso de la República en la cual esta universidad, la Sergio Arboleda, la estamos representando, que lo que busca al final es que haya un proyecto unificado. Bueno, acá nos podemos guiar un poquito por la regulación que tiene la Unión Europea alrededor del tema, y es que la Unión Europea clasifica como los niveles de riesgo de la inteligencia artificial y por ejemplo en temas como salud y justicia los cataloga como de riesgo alto, con lo cual yo sí creo que por lo pronto la IA en esos temas no debería tomar decisiones autónomas cuando se comprometan derechos fundamentales de los ciudadanos, por ejemplo el tema de la justicia.
y por ejemplo cuando sea el tema de salud, cuando pues comprometa temas sensibles con la salud y la seguridad de las personas. Sin embargo, yo no haría como una afirmación como absoluta de nunca utilicemos la IA en justicia o nunca la utilicemos en salud, porque yo sí creo, por el contrario, que la IA es lo que va a ayudar a que la justicia y la salud sean mucho más eficientes. Bueno, acá hay que entender un tema que es fundamental, y es que la IA no es ni buena ni mala. O sea, la IA no genera sesgos porque tenga una naturaleza moralmente buena o moralmente mala. Lo que pasa es que los que sí pueden tener esos sesgos o generar esos sesgos son quienes están detrás de la IA. Es decir, todos los que participan en el proceso de creación de esa IA, y ahí tenemos programadoras, programadores, diseñadores, abogados, psicólogos, todos los que incluyen la data, los que hacen los modelos algorítmicos, porque estas personas sí son las que pueden determinar cómo la IA a través de redes neuronales termina tomando una decisión. Entonces, esas decisiones buenas o malas no van a depender en este momento de la IA como tal, sino de cómo han sido modeladas esas inteligencias artificiales, con lo cual es fundamental trabajar en la concientización de derechos fundamentales en todo aquello que participe en la IA. Bueno, como yo lo digo en mis clases, una inteligencia artificial sin ética es como si usted estuviera navegando en un barco en el mar sin ningún rumbo fijo, sin un compás o sin una brújula. Es lo mismo que pasa con la ética de la IA. Si no hay una relación directa ética-inteligencia artificial derecho, pues definitivamente estamos condenados a que estos riesgos existenciales de los cuales habla Nick Bostrom pasen algún día. Entonces, ¿qué es lo que se necesita en este momento? Pues que las clases de derecho tengan un componente muy fuerte de ética y tecnología, para que todos los abogados y abogadas que vayan a salir al mundo profesional, seguramente asesorar startups o empresas del Estado o instituciones públicas que manejen la IA, pues que estos abogados tengan las competencias suficientes en ética, tecnología y derecho para poder guiar estos procesos de una manera muy fuerte. Pues existen ciertos sesgos a la hora de alimentar las inteligencias artificiales, por lo que tendría en cuenta sus respuestas, ya que tiene una gran capacidad de abarcar información más rápida que pues un ser humano promedio, así que lo usaría, pero teniendo en cuenta que tiene pues sesgos. Bueno, esta pregunta me parece bastante profunda e interesante, sobre todo porque me voy a remitir a una de las partes que hemos desarrollado en nuestra investigación en esta clase y pues referente a este tema, y es la pregunta de qué es el ser humano. Entonces, digamos, para responder esa pregunta tendría que tener claro como qué es lo que hace el ser humano ser un ser humano, y la forma en la que está hecha la inteligencia artificial, hasta qué punto puede replicar, digamos, las redes neuronales o la forma en la que sean los silogismos de pensamiento, pero hasta qué punto se puede replicar como nuestros sentidos que nos permiten tener emociones, o bueno, lo que nos hace un poco más humanos en términos más abstractos, como la esencia del ser y demás. Bueno, primero empezando de que si no es con una urgencia de ir a una cita médica y desde mi casa quiero buscar la solución, yo creo que sí, porque al final lo que hace la IA es recopilar las informaciones que está en el internet y me puede ayudar a hacerlo de una manera más rápida. Igual también esperaría ir con un doctor para recibir una información más verídica. Por la parte del juez, yo digo que no a la situación en la que toca tomar decisiones, ya que si un juez basa su decisión en una inteligencia artificial está fallando en el artículo del debido proceso, ya que el debido proceso te pide que tienes que dar especificaciones de cómo fue todo el proceso y eso, y cuando es una IA pues no queda claro cuál fue el proceso que tuvo el juez para llegar a la decisión. Y con el médico, pues yo creo igual que el médico tiene que tener muchos factores en cuenta
de la persona, de cuáles son todos los síntomas que siente, y tal vez no todos los casos son iguales, y yo creo que el doctor tal vez se pueda apoyar en la inteligencia artificial, pero igual tendría que desde la experiencia de él también saber tomar una decisión.